Hay películas que fracasan en taquilla, otras que dividen a la crítica, y luego están esas pocas que provocan algo mucho más radical: el miedo de los gobiernos, de las instituciones, de las religiones y de una sociedad entera. No porque sean malas, ni siquiera porque sean violentas, sino porque tocan un nervio demasiado sensible. A lo largo de la historia del cine, algunas historias han sido consideradas tan incómodas que la solución no fue debatirlas, sino prohibirlas, cerrarlas, fingir que no existen, como si eliminarlas de las pantallas pudiera borrar las preguntas que plantean. Este no es un recorrido por escándalos gratuitos, es un viaje por películas que por razones políticas, morales, religiosas o culturales fueron vetadas en decenas de países. Y cuanto más avanzamos, más claro queda que la censura rara vez habla solo del cine, habla del miedo de una época. Número 10. Los dioses deben estar locos. Jami Uis. A primera vista, Los dioses deben estar locos parece una comedia inofensiva. Una botella de Coca-Cola cae del cielo y altera la vida de una comunidad aislada. Durante años se vendió como una fábula ligera, casi infantil, pero en algunos lugares del mundo esa sonrisa escondía algo mucho más incómodo. La película fue prohibida o retirada en varios países africanos y en estados socialistas por su lectura política y cultural. Para muchos gobiernos mostraba una visión colonialista, simplificada y peligrosa de las culturas africanas. Para otros ridiculizaba el choque entre sistemas sociales y dejaba en evidencia contradicciones que preferían no señalar. Su censura no tuvo que ver con sexo, ni violencia, ni lenguaje explícito. Tuvo que ver con representación, con quién cuenta la historia y desde dónde. Y eso la convierte en una advertencia temprana de algo que hoy sigue vigente. A veces lo que más molesta no es lo que la película muestra, sino lo que sugiere sin decirlo. Número 9. Persepolis, Marjane Satrapi. Eh bien, Margie, si c'est comme ça, je veux bien être ta... Persepolis es una película animada, en blanco y negro, íntima, personal y aún así fue prohibida en varios países, especialmente en Irán, donde su mera existencia se consideró un ataque directo. La razón no era difícil de entender. Satrapi contaba su propia vida creciendo bajo un régimen autoritario, mostrando cómo la política invade lo cotidiano, cómo la religión se convierte en herramienta de control y cómo la identidad se ve aplastada por el miedo. No había exageración, no había espectáculo, solo memoria. Eso fue suficiente para que se la tachase de propaganda, de traición, de insulto cultural. Persepolis demuestra que no hace falta mostrar nada explícito para resultar peligrosa, basta con contar una historia personal que contradiga al relato oficial. Su censura dejó claro algo inquietante: los regímenes más frágiles no temen a la ficción, temen a la verdad contada con calma. Número 8. A Clockwork Orange, Stanley Kubrick. Durante décadas, La Naranja Mecánica fue sinónimo de escándalo, violencia estilizada, lenguaje provocador, una estética hipnótica que no ofrecía respuestas morales fáciles. En varios países fue prohibida directamente, en otros retirada durante años. Lo interesante es que su censura no se debió solo a lo que mostraba, sino a lo que se negaba a hacer: condenar explícitamente a su protagonista. Kubrick se atrevió a plantear una pregunta peligrosa: ¿es preferible un ser humano violento con libre albedrío o uno bueno programado a la fuerza? Para muchos gobiernos y comités de censura, esa ambigüedad era intolerable. Temían que la película glorificara la violencia. En realidad les incomodaba que cuestionaran la autoridad, el castigo y la manipulación del comportamiento. Hoy, en un mundo obsesionado con el control y la corrección, A Clockwork Orange sigue siendo incómoda, y quizá por eso durante tanto tiempo fue silenciada. Número 7. The Last Tango in Paris, Bernardo Bertolucci. Pocas películas han sido tan perseguidas por razones morales como El último tango en París. Prohibida en numerosos países, retirada de salas, perseguida judicialmente, convertida en símbolo del cine peligroso. Durante años se dijo que el problema era el sexo explícito, pero el verdadero escándalo era otro. La película hablaba de deseo, poder, vulnerabilidad y dolor sin romanticismo, sin castigo ejemplar, sin moraleja tranquilizadora. En sociedades donde la sexualidad debía ser controlada, regulada o directamente negada, The Last Tango in Paris resultaba insoportable. No ofrecía distancia, no pedía permiso, exponía una intimidad cruda que obligaba al espectador a enfrentarse a sí mismo. Su prohibición dejó una huella clara: el cuerpo, el deseo y la libertad individual siguen siendo algunos de los territorios más vigilados por la censura. Número 6. The Last Temptation of Christ, Martin Scorsese.
Why are you trying to save the world? Cuando Scorsese estrenó esta película, no imaginaba que su obra acabaría prohibida, atacada y perseguida en tantos países. No por violencia, no por sexo explícito, sino por atreverse a hacer algo que para muchos era imperdonable: mostrar a Jesucristo como un ser humano lleno de dudas, miedo y deseo. La película fue prohibida en numerosos países por presión religiosa, retirada de salas tras protestas masivas e incluso atacada físicamente en algunos cines. No se castigaba lo que mostraba, sino lo que sugería: que la fe podía convivir con la fragilidad humana. Su censura revela una constante histórica: cuando una figura sagrada se humaniza, el poder se siente amenazado. The Last Temptation of Christ no negaba la religión, la volvía incómoda, y eso para muchos estados y grupos religiosos era inaceptable. Número 5 de Human Centipede, Tom Six. Aquí la censura cambia de tono. Ya no se trata de ideas o símbolos, sino de repulsión pura. The Human Centipede fue prohibida, recortada o directamente no clasificada en numerosos países por una razón clara: cruzaba una línea física y moral que muchos sistemas de clasificación no estaban preparados para aceptar. La película no fue censurada por lo que decía, sino por lo que obligaba a imaginar: horror corporal extremo, humillación, degradación absoluta. Para muchos gobiernos, permitir su exhibición era admitir que todo podía mostrarse. Lo interesante es que su prohibición revela algo profundo: incluso en sociedades aparentemente abiertas, sigue existiendo un límite invisible de lo que se considera tolerable. The Human Centipede no buscaba reflexión social, pero terminó exponiendo los bordes reales de la libertad creativa. Número 4. Saló, los 120 días de Sodoma, Pier Paolo Pasolini. Saló no fue solo prohibida, fue perseguida durante décadas. Para muchos países no había forma de justificar su existencia. Violencia sexual, humillación extrema, sadismo, todo envuelto en una lectura política brutal sobre el poder. Pasolini no buscaba provocar por provocar, usó el horror para hablar del fascismo, de la deshumanización absoluta y del cuerpo convertido en objeto de control. Pero ese mensaje quedó sepultado bajo el escándalo. La película fue prohibida en numerosos países porque no ofrecía escapatoria, no había héroes, no había redención, solo poder ejerciéndose sin límites. Saló demostró que el cine puede ser tan incómodo que incluso quienes defienden la libertad de expresión prefieren mirar hacia otro lado. Horas, cuando la digestión está ya en marcha. Hemos de probar eso lo antes posible. Número 3. A Serbian Film, Trad Spasoveci. Cuando A Serbian Film apareció, no hubo debate pausado ni análisis académico previo. La reacción fue inmediata y casi unánime: prohibición, censura, rechazo frontal. En muchos países ni siquiera se permitió clasificarla, simplemente se decidió que no debía existir legalmente. El motivo oficial fue su violencia extrema y su contenido sexual intolerable, pero el propio director siempre defendió que la película era una metáfora brutal sobre la explotación, la corrupción y el trauma de una sociedad marcada por la guerra y el abuso de poder. El problema es que eligió el lenguaje más extremo posible para contarlo. A Serbian Film fue prohibida o severamente censurada en más de 20 países porque no dejaba espacio para la distancia moral, no permitía mirar hacia otro lado, forzaba al espectador a enfrentarse a imágenes que ningún sistema quería asumir como propias. Su caso demuestra algo incómodo: hay historias que, aunque pretenden denunciar la violencia, son silenciadas porque obligan a reconocerla de frente, y eso a veces resulta insoportable. Número 2 de Interview, Seth Rogen y Evan Goldberg. Pocas películas han sido prohibidas por razones tan explícitamente políticas como The Interview. No fue el contenido sexual ni la violencia gráfica lo que le vetó en decenas de países, fue una trama satírica que se atrevía a ridiculizar a un líder real en activo. La reacción fue global: amenazas, retirada de estrenos, cancelaciones masivas y prohibiciones oficiales en países alineados con Corea del Norte. Grandes cadenas de exhibiciones se negaron a proyectarla, plataformas digitales dudaron, gobiernos intervinieron, y The Interview reveló algo esencial sobre la censura moderna. Ya no siempre viene dictada por comités culturales, sino por equilibrios diplomáticos, miedo al conflicto y presión geopolítica. No se prohibió porque fuera una gran película, sino porque era incómodamente correcta. Durante semanas, el mundo del cine entendió que la libertad creativa podía desaparecer no por escándalo moral, sino por cálculo político. Número 1. Holocausto caníbal, Ruggero Deodato. Come on. There may not be any piranhas,
Ninguna película ha sido prohibida en tantos países durante tanto tiempo como Holocausto Caníbal. No es una exageración, fue vetada en decenas de estados, perseguida judicialmente, retirada de circulación y convertida en un símbolo del cine que no debía existir. Su violencia explícita, los asesinatos reales de animales y su estética hiperrealista provocaron algo inédito. El director fue acusado de asesinato. Durante años la película estuvo secuestrada legalmente, mientras Deodato tenía que demostrar ante un tribunal que sus actores seguían vivos. Pero más allá del escándalo, Holocausto Caníbal tocó un nervio profundo. Criticaba el sensacionalismo, la explotación mediática y la deshumanización convertida en espectáculo. Lo hacía, eso sí, cruzando todos los límites imaginables. Por eso fue prohibida en más países que ninguna otra, no solo por lo que mostraba, sino porque ponía en evidencia algo incómodo: hasta dónde puede llegar el ser humano cuando convierte el sufrimiento en entretenimiento. La censura nunca habla solo del cine, habla de miedo, de poder, de los límites que una sociedad impone para no mirarse al espejo demasiado tiempo. Estas películas no fueron prohibidas porque fueran simples provocaciones, sino porque tocaron temas que muchos prefirieron enterrar. Hoy algunas se pueden ver, otras siguen siendo difíciles de encontrar, pero todas comparten algo: sobrevivieron al intento de ser silenciadas. Y quizá esa sea la pregunta final que dejan flotando: si una película necesita ser prohibida, ¿qué es exactamente lo que no queremos ver? Nos vemos el domingo que viene con un nuevo top. Agur.